El pobre médico salvó a la hija del duque, pero la nobleza ordenó su ejecución. Hola, dime desde dónde estás viendo este video. Escríbelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu historia. Que disfrutes escuchándolo. En la ciudad, bajo los muros grises del castillo del duque, la vida era estrecha y agitada. El otoño era húmedo, los pozos olían a lodo y el ruido de los mercados no ocultaba la vacuidad de los bolsillos. En las afueras, junto a la herrería, se encontraba una pequeña casa. Allí vivía Luca, un chico delgado con las manos que siempre olían a vinagre y hierbas. Su madre solía lavar la ropa del monasterio y le enseñó a su hijo a fijarse no en el brillo, sino en el significado. Se acostumbró a aceptar el peso de las desgracias ajenas, como si llevara agua en 2 cubos, con cuidado y hasta el final. Ese año, una enfermedad negra se extendió por la ciudad. La gente caía como si el tiempo les hubiera hecho tropezar. En la plaza se arremolinaban médicos con capas, ponían frascos caros sobre las mesas, susurraban palabras extranjeras y pedían tanto dinero que a los pobres se les cortaba la respiración. Luca levaba agua mezclada con vinagre, enseñaba a hervir trapos, obligaba a sacar la palla al sol y quemarla, explicaba que el aire caliente en una habitación cerrada empeoraba la situación, le respondían que él no era del gremio ni de los eruditos, pero él simplemente se ocupaba del siguiente cuenco, de la siguiente herida, de la siguiente familia. Cuando la enfermedad llegó al castillo, la alarma sustituyó a las costumbres. En los aposentos de la duquesa yacía la joven Adele, su única hija. Su piel ardía como el vidrio de un horno y su respiración era entrecortada. Los médicos de la corte decían que había que esperar una señal del cielo, que había que disolver oro en vinagre, que había que mantener el humo del incensario hasta que le doliera la cabeza. Las ancianas de la ciudad susurraban que era un castigo. Los sirvientes eran los que más temían, porque el miedo tiene piernas rápidas y la vida de un sirviente fiel es corta. Al mediodía, entró en el patio un carro con pieles, quintas y cofres. Era un regalo de un rico de una ciudad lejana, vinculado a la corte por la conciencia, el comercio. En el carro iba el administrador, Sigismundo, delgado, sonriente, con ojos que siempre calculaban, incluso cuando fingía admirar una flor. Abrazaba una calle con un celo extranjero, prometía que allí había una reliquia de un monasterio en la alta ribera y aseguraba que tal objeto conservaba la frágil juventud. Decía que sabría hackear los contactos necesarios si el problema se hacía demasiado sonado. El suelo del patio estaba mojado y en él se reflejaban las botas, como se reflejan las promesas en los ojos de las personas acostumbradas a regatear. Adele empeoró. Una de las lavanderas se acordó de Luca. Se llamaba Tessa. Era hija del verdugo de la ciudad y había crecido bajo miradas torcidas. Una vez vio a Luca en la lavandería, la ayudó a levar las cestas y, en silencio, le puso una moneda de plata en la palma de la mano cuando no le alcanzaba para comprar pan. Tessa se armó de valor y le dijo al administrador que en la ciudad había un chico que no temía a la enfermedad y sabía mantener el orden como en la vajilla limpia. El administrador sonrió. Dijo que el duque tenía sus propios médicos y los pobres de la ciudad sus propios cuentos, y se dio la vuelta. Un sirviente de la vieja escuela, que recordaba otros tiempos, le susurró a la duquesa que había esperanza, pero que la esperanza sin nombre no lega. El duque ordenó que llamaran a Luca, porque cuando la respiración de su hija se entrecorta, es más fácil deshacerse de la palla de las antiguas reglas. Luca llegó al castillo sin saludar y sin decir una palabra. Se lavó las manos con vinagre, se vendó las mangas, pidió que desataran las cortinas y ordenó que abrieran las ventanas, aunque hacía frío en las habitaciones. Ordenó que sacaran la palla y las cortinas, que apilaran las cosas en un gran montón y las quemaran en el patio. Pidió agua, ajo, ramas de enebro y telas limpias, sencillas, sin bordados. Dijo que no dejaría incienso, porque el aroma debía provenir de la pureza, no del humo. Los cortesanos fruncieron el ceño. Sigismundo suspiró especialmente fuerte, porque le gustaba que todo estuviera relacionado a través de signos y celos, y no a través de simples acciones. Luca escuchó el pecho de Adele durante mucho tiempo, como se escucha el ruido del río por la noche. Encontró una inflamación, un absceso en la planta del pie. Y apartó la mirada para no delatar su inquietud. Sabía que muchos morían cuando la mano temblaba. Calentó la agulla sobre las brasas, la limpió con vinagre de vino. Esperó a que la respiración de Adele se estabilizara, y hizo lo que había que hacer. Al atardecer la fiebre había bajado. Ordenó que la mantuvieran en reposo,
que le cambiaran el agua y que le quitaran los guantes nuevos con un aroma sutil que estaban sobre la mesita junto al joyero, envueltos en una tela blanca. Y yo que el aroma irritaba la respiración y se me metía en la herida como un huésped molesto. Noto que los guantes le picaban la piel. Ordeno que los llevaran al cobertizo hasta que se investigara el asunto. Los sirvientes vieron cómo los ojos del duque, por primera vez en todo el día, brillaban de fervoroso. Por la noche, Tessa le llevó a Luca un plato de sopa. Él comió en silencio. Ella dijo que por la mañana había visto a Sigismundo junto a la caja de los guantes y que había ordenado que nadie se acercara a ella. Luca solo asintió con la cabeza. A menudo escuchaba en silencio y sacaba conclusiones más tarde, cuando podía poner 3 o 4 hechos juntos y ver el puente que los unía. Por la noche el castillo respiraba con corrientes de aire. En la caseta de la puerta estaba sentado el verdugo Oscar, el padre de Tessa. Rara vez hablaba, pero en su cabeza todo estaba bien ordenado. Vio cómo el administrador se dirigía con un candelabro hacia donde estaba el joyero y cómo regresaba con las manos vacías y una expresión de paciencia en el rostro. Oscar estaba acostumbrado a fijarse en los detalles porque su trabajo era así. Si se le escapaba un hilo, luego el nudo le estrangularía. A la mañana siguiente se levantó un murmullo en el mercado. Se decía que el pobre médico había hecho lo que los ricos no se atrevían a hacer. Se decía que pinchaba con agullas, como un brujo, que quemaba cortinas, como un ladrón. Algunos aseguraban que había traído la enfermedad de los barrios bajos. Otros recordaban que siempre llevaba consigo un medallón de madera con un escudo descolorido y susurraban que era un niño ilegítimo. Luca llevaba el medallón desde que lo encontraron de bebé a las puertas de un monasterio. En el medallón había un símbolo apenas perceptible parecido a una cruz con un lirio. Un anciano germano del monasterio le dijo una vez a Luca que ese símbolo se ponía en las pertenencias de los niños que no tenían a nadie que hablara por ellos, excepto Dios y aquellos cuya conciencia aún se mantenía intacta. El estado de Adele se estabilizó. Luca impuso una cuarentena en el castillo, prohibió las visitas innecesarias y ordenó a todos que se lavaran las manos y esterilizaran los cuchillos y los cuencos. Expulsó de las habitaciones a aquellos que venían por curiosidad y no por necesidad. Dijo que los ojos extraños robaban calor y fuerza. Los cortesanos se indignaron. Decían que estaba rompiendo las costumbres, que no estaba en el gremio, y que no había jurado lealtad a la ciudad. El administrador Sigismundo envió notas a personas influyentes en las que decía que había legado una peligrosa insolencia al castillo y que, sin el celo correspondiente, cualquiera podía hacer lo que quisiera. Esperaba que, si el médico cometía un error, se le pudiera expulsar, o mejor aún, ejecutar para que el miedo ajeno sirviera al menos una vez en beneficio de alguien. Mientras tanto, Luca notaba cosas raras. En los guantes de Adele había un fino polvo, apenas visible a la luz. Lo frotó un poco entre los dedos y notó un sabor amargo. Recordó una conversación del año anterior con un comerciante que se jactaba de que las damas de la capital se untaban la piel con una infusión de bayas para parecer más blancas y que, a veces, esas bayas les provocaban dolor de ojos y mareos. Ordenó a Tessa y Oscar que llevaran los guantes al granero y no se los enseñaran a nadie. Se prometió a sí mismo que más tarde abriría el cofre. Legaron buenas noticias al castillo. En las habitaciones más alejadas, la enfermedad estaba remitiendo y los sirvientes habían dejado de caer enfermos. Luca obligó a todos a limpiar los patios, sacar los barriles al sol, sacar las alfombras viejas y quemarlas. La gente fruncía el ceño por el humo, pero dormía más tranquila. En la ciudad también se respiraba un aire más tranquilo. Luca transmitió al sacristán de la parroquia unas sencillas normas para el pueblo: hervir la ropa, no mantener a los enfermos en espacios reducidos, no dejar entrar a los curiosos en las casas hasta que la herida se curara. El sacristán proclamaba desde el púlpito que Dios ama las manos limpias tanto como las intenciones puras. El pueblo escuchaba. No todos, pero sí los suficientes. Al atardecer, el administrador reunió en su salón a los contribuyentes, los ancianos y un médico de la corte que había perdido la cara. Dijo que no se podía confiar en un extraño y que abajo, en los suburbios, ya se rumoreaba que Luca hacía milagros. Recordó que los milagros sin el celo de la iglesia siempre acaban en la hoguera y que había que actuar mientras el miedo aún era leve. Sacó del armario una bolsita con huesos y hierba seca y dijo que la había encontrado en la bolsa de Lucas. Mintió, mirando con serenidad y seguridad,
porque sabía el valor de las primeras palabras. El médico de la corte asintió con alivio. A los ancianos les gustaba sentir que el orden volvía a restablecerse. Esa misma noche, Tessa fue al granero. Le llevó a Luca un fragmento de un celo de cera con un dibujo similar al escudo de su medallón, solo que más tosco. Caminaba por el patio cuando vio a Segismundo cerrar apresuradamente el cofre y desarquear un trozo del celo con una letra parecida a una larga. Tessa recogió el fragmento y lo escondió, porque desde niña sabía que si el destino te daba un giro, debías agarrarlo hasta el final, sin miedo a mancharte las manos de cera. Luca le dio las gracias brevemente. No prometió ni juró nada. Simplemente colocó el fragmento sobre su objeto y notó un extraño parecido con el talador. El mismo carpintero podría haber cortado la madera de esa manera. Por la mañana, el castillo se despertó con un zumbido sordo. La gente se dirigía hacia la puerta. Allí había soldados, junto a la puerta había una mesa. Sobre la mesa había una bolsa. Dentro de la bolsa había huesos y hierbas. Y junto a ella había un funcionario, que aseguraba que eso se había encontrado en casa de Luca. Decía que el pobre médico había introducido la enfermedad en la casa del duque para luego negociar su clemencia. Decía que todo era demasiado perfecto. Un chico que no era del gremio hacía lo que los maestros no habían hecho. Y ahora el duque estaba en deuda con un desconocido. Decía que el orden era una línea recta y que Luca era una mancha. Pidió permiso para juzgarlo. La ciudad se paralizó. Los rumores se extendieron. Algunos gritaban que había que quemar a Luca. Otros recordaban que había salvado a sus hijos y había sacado toda la basura mojosa de sus habitaciones. Algunos decían que no había nada prohibido en los huesos y las hierbas, porque las hierbas crecen en los campos y los huesos los tienen tanto las galinas como los santos en los relicarios. El duque dudaba. Todavía sentía dolor bajo las costillas por las noches de insomnio junto al lecho de su hija. En su cabeza le picaba la inquietud por el poder y su reputación. Luca fue detenido. No gritó ni se justificó. Miró sus manos como se miran las herramientas que ya no pueden servir para nada. Pensó en cuántas veces en la vida le había salvado la paciencia. El alguacil le quitó el medallón y se lo entregó al administrador como era debido, como garantía de su custodia. En la pequeña torre, el olor a piedra era más frío que el agua. Luca se sentó en un banco, apoyó la espalda contra la pared y recordó a su madre y al patio del monasterio. Recordó al viejo monje que una vez dijo que nuestro mundo se sostiene sobre dos cosas sencillas. El dolor ajeno debe ser más leve que el propio, y el pan propio debe ser más honesto que el de ayer. Intentó dormir, pero los pensamientos le zumbaban en la cabeza. Mientras tanto, en la plaza ya estaban colocando un barril para el fuego. Oscar revisaba las cuerdas y el hierro. Hacía todo como siempre. Sin prisas, con cuidado, con su habitual concentración, se detuvo cuando vio a Tessa subir los escalones. Él atrajo un fragmento del celo y miraba como si estuviera colocando una vela junto a una puerta cerrada. Oscar comprendió que ahora no tenían en sus manos solo un trozo de cera, sino un hilo con el que se podía desatar el nudo. Al atardecer le llegó un visitante a la ciudad. De su capa colgaba una bolsa de cuero con herramientas. Era un orfebre de la frontera, el mismo que a veces venía a poner nuevos celos en los cofres del duque. En la posada oyó que se preparaba una ejecución en la puerta y se dirigió a la plaza. Vio el fragmento del celo junto a Tessa, lo miró como se mira un trabajo antiguo y dijo que reconocía la mano que había hecho ese signo. Aseguró que solo había un talador así en la ciudad y que normalmente trabajaba para el administrador, porque éste siempre tenía trabajo para él. Los rumores sobre el orfebre llegaron hasta el castillo. El duque ordenó que lo trajeran. La plaza se quedó en silencio cuando se abrió la puerta de la torre y sacaron a Luca ante la gente. En la multitud se susurraba que todo se decidiría hoy, antes de que cayera la noche. El tribunal al aire libre reunió a todos los que respiraban el aire de la ciudad y no temían ver el final. En la alta tribuna estaban el duque, sus alegados, los mayores de los gremios, el administrador Sigismundo, el orfebre, el verdugo Oscar. Junto a ellos estaba Tessa con un fragmento del celo en la palma de la mano. Sacaron a Luca sin ataduras pero sin permitirle sentarse. Se mantenía erguido y miraba al horizonte, como si viera el campo y no a la multitud. El funcionario repitió la historia del saquito con huesos y hierbas que, según él, había encontrado en poder de Luca. Describió cómo se había comportado el médico en los aposentos,
humillando a personas dignas y alterando el orden, dijo que solo la brujería podía salvar a Adele y que esos milagros siempre tenían un precio. Insinuó que el precio ya estaba escrito en los rostros de los ciudadanos cuyos hijos yacían bajo el calor. Hablaba con seguridad como hablan aquellos que se apoyan en el miedo de la multitud. El duque hizo una señal al orfebre. Este se levantó y pidió que le dieran el fragmento del celo. Miró las marcas del cuchillo y dijo que el celo era una burda falsificación del antiguo modelo ducal, que hacía tiempo que no se utilizaba. Añadió que solo había una persona en la ciudad que encargaba copias tan burdas para sus necesidades. El administrador, al que le gustaba que sus cartas llevaran escudos conocidos, aunque no fueran apropiados. Segismundo sonrió con más cautela de lo habitual, pero la sonrisa permaneció. Dijo que el orfebre siempre había envidiado su posición, y que la envidia a veces se acerca a la verdad. Oscar dio un paso adelante y pidió permiso para contar lo que había visto esa noche. Dijo que había visto al administrador junto al cofre. Añadió que lo había visto guardar los guantes después de que Luca ordenara que los retiraran. Recordó que los guantes se los habían quitado a Adele antes de que se sintiera aliviada y que la enfermedad había remitido. Dijo que era un asunto sencillo. A veces la desgracia reside en las cosas y no la provoca un espíritu maligno, sino el beneficio de alguien. Habló poco y con sencillez, y su tranquilidad hizo que las alarmas en la mente de las personas sonaran más suaves. Lucas pidió que le dieran los guantes, los sacó con cuidado de la tela, tomó la túnica blanca de un soldado, sacudió los guantes sobre la tela blanca y a todos les pareció que había puntos oscuros en la tela. Puso una pequeña vela cerca y dijo que los puntos cobrarían vida con el calor. En un instante, unos insectos apenas visibles comenzaron a arrastrarse por la tela. Se produjo un murmullo entre la multitud. Algunos silbaron, otros se taparon la boca con la mano, porque la simple verdad siempre golpea más fuerte que la compleja. Lucas tomó un frasco de vinagre, humedeció la tela y los insectos se levantaron. Dijo que a esos insectos les gustaba la piel y los baules polvorientos, y que traían enfermedades si la gente vivía en condiciones de hacinamiento. Recordó que los guantes olían a una baya amarga que irritaba la piel y los ojos. Dijo que la combinación de dos males hacía que el mal fuera doblemente traicionero. Segismundo declaró inmediatamente que se trataba de una artimana. Dijo que Lucas podría haber espolvoreado previamente los guantes con suciedad de su bolsa y que la bolsita con huesos demostraba sus intenciones. Pidió su ejecución inmediata. Añadió que la ciudad se calmaría si se alimentaba el miedo ajeno. Tessa no pudo aguantar más y levantó la mano. Dijo que había visto al administrador devolver el celo al cofre y que el fragmento que tenía en la palma de la mano se había caído en ese momento. Destacó que Luca estaba en ese momento en las habitaciones de Adele y que el cofrecito se encontraba en otra ala. Le mostró el fragmento al orfebre. Este lo comparó con los guantes, con el cofrecito y con el fragmento del celo de la carta que llevaba el administrador en el bolsillo. Las marcas del cincel coincidían. El administrador palideció, pero se mantuvo firme. Entre la gente se abrió paso una anciana con un pañuelo descolorido. Se llamaba Lamia y hacía muchos años había trabajado en la cocina del antiguo duque. Pidió permiso para hablar brevemente. Dijo que recordaba la noche en que el hermano menor del duque se marchó del castillo al monasterio, dejando en la ciudad a una joven un medallón con un lirio y un juguete de madera. Añadió que, por entonces, el administrador ya servía en la corte y hacía todo lo posible para que nadie recordara a esa mujer. Dijo que el juguete fue encontrado junto a la pared del monasterio junto con un niño y que el niño tenía una cicatriz en la mano, como Luca. Los sirvientes se inquietaron. La anciana se volvió hacia Luca y le pidió que mostrara la cicatriz en su antebrazo izquierdo. Luca se subió la manga. En la piel había una marca que parecía una media luna. La anciana asintió y lloró, no por compasión, sino porque el círculo se había cerrado. El duque escuchó cómo se rompía el orden habitual. Miró el medallón de Luca, que ya tenía el alguacil. Llamó al orfebre y le preguntó de dónde era ese talador. Este respondió que solo se talaban lirios y para aquellos niños cuya sangre no era reconocida en la corte, pero que necesitaban una marca para el registro del monasterio. Añadió que el talador había trabajado para el anterior duque y había fallecido hacía mucho tiempo. Dijo que el medallón era auténtico y más antiguo que el actual administrador. Segismundo apartó la mirada. Luca permaneció inmóvil. No pensaba en la sangre ni en el lirio. Pensaba en que Adele respiraba más tranquila y en que en el patio aún había montones de alfombras viejas que había que quemar.
¿Comprendía que el parentesco con la casa ducal era algo que podía estropear un trabajo sencillo? Observaba cómo la multitud buscaba un apoyo sencillo. Dijo que no necesitaba un lugar en la mesa donde se discutía sobre celos, necesitaba que hubiera un lugar en la ciudad donde se tratara a los pobres no con deudas, sino con conciencia. Le pidió al duque que le permitiera abrir una cabana para enfermos cerca del monasterio, y dijo que estaba dispuesto a enseñar a todos los que no le temieran al agua hirviendo y al vinagre. El duque guardó silencio. Miró al administrador, a Tessa, a Oscar, al orfebre, a la anciana Lamia, a Luca, que tenía el rostro tranquilo de quien no había venido a regatear. Recordó las noches junto al lecho de su hija y cómo se había calmado el ruido en su pecho. Recordó lo fácil que era que los guantes finos se pegaran a la piel y lo difícil que era borrar las marcas de la sospecha. Dijo que la bolsita con huesos era una prueba ridícula, porque cualquier cirujano y cualquier cocina tienen hierbas y huesos. Dijo que el celo de la carta del administrador era falso y que la falsificación en la puerta era una ofensa para la casa. Dijo que Segismundo ya no era el administrador. Segismundo pidió un juicio, pero no popular, sino en la corte. Dijo que lo estaban traicionando, que su nombre se había acostumbrado a otras conversaciones. A nadie que no quería Hacerdano, sino solo cumplir con las formalidades. El duque dijo que la formalidad sin honestidad era una cascara vacía. Ordenó que se encerrara a Segismundo en la torre hasta que se resolviera el asunto y que se entregaran las cartas y los celos al maestro orfebre. Pidió a Oscar que velara por el orden. Anunció que se liberaba a Luca y que se le daba en la corte la antigua panadería como casa para el hospital. La gente suspiró. Su suspiro era como el viento antes de la lluvia. ¿Vieron cómo el miedo fluía por la plaza, perdiendo fuerza, como el agua cuando encuentra una salida? Algunos se arrodillaron, no por adoración, sino por alivio. Algunos susurraban que la justicia existe si proviene ante todo de la elección de las personas y no de los milagros. Luca no sonrió ampliamente, pero sus ojos se volvieron más cálidos. Recuperó el medallón, se acercó a Tessa y Oscar, les dio las gracias de forma breve y concisa. Dijo que sin sus ojos hoy estaría en una situación diferente. Oscar asintió. Tessa sostenía el fragmento del celo y pensaba que, a veces, una pequeña cosa pesa más que las palabras más duras. Por la noche, la mía fue a ver a Luca. Trajo una vieja nota con el nombre de la mujer que había dejado al niño en el monasterio. La mía dijo que esa mujer cantaba en la cocina y que su voz era suave y amable. Luca leyó el nombre y sintió cómo brotaba de lo más profundo el agua que había permanecido mucho tiempo bajo la piedra. No se apresuró. Aceptó este hecho como se acepta un cambio de tiempo. Todo sigue sucediendo, pero ahora el significado se ha vuelto más claro. En las semanas siguientes, la ciudad vio cómo las sencillas reglas se convertían en una nueva costumbre. Luca construyó una cabana cerca del monasterio. Había mucha luz, agua limpia, un ahumadero para los instrumentos y un secadero para las hierbas. No ocultaba sus habilidades. Enseñaba cómo hervir y con qué frotar, cómo vendar y cuándo no interferir en el trabajo de la naturaleza. Aceptaba alumnos de diferentes hogares, la hija del zapatero, el sobrino del molinero, el hijo del tabernero. No les preguntaba si tenían plata. Les preguntaba si estaban dispuestos a permanecer a su lado cuando oliera a sangre y vinagre. Adele visitaba el hospital, traía sábanas secas y de vez en cuando entraba en la habitación donde Lucas guardaba las hierbas. A través de la criada, decía que quería ayudar en el taller de tejidos y que estaba dispuesta a coser tantas vendas como fueran necesarias. Lucas respondía que estaba agradecido y que la tela ama el trabajo como la tierra ama el agua. Entre ellos no había un afecto excesivo, pero había algo que mantenía el mundo más fuerte que los juramentos, una causa común. Mientras tanto, Segismundo se sentaba en su celda e intentaba poner en orden el pasado con la ayuda de las palabras escritas en el papel. El maestro de obras doradas desmontó sus cartas y celos. De ellos salieron muchos hilos feos, funcionarios sobornados, impuestos excesivos, regalos entregados a través de cuentas falsas, maquilados para aparentar. El juicio en la corte no fue rápido, pero sí coherente. Segismundo fue destituido de su cargo, se le confiscó parte de sus bienes y se ordenó que el resto se entregara a un asilo. No lo ejecutaron porque el duque quería demostrar que la pena capital no es la forma de acabar con el caos cuando el orden se puede restablecer con la mano y la razón. Sigismundo fue desterrado a una lejana finca. Ali debía vivir sin celos y sin esas escaleras por las que le gustaba correr.
La ciudad aprendió a vivir sin gritos innecesarios. El lunes, como antes, sonaban las campanas y el jueves los comerciantes venían al mercado con queso. Pero en el aire había más confianza en las acciones sencillas. A las puertas del hospital había un niño sentado que anotaba quién venía con una herida, quién con fiebre y quién pidiendo vendas. En la pared colgaban las normas, en las que no había ni una sola palabra sobre milagros. Allí estaba escrito que la limpieza y el aire eran importantes, que había que hervir el agua, que la proximidad al enfermo requería valentía e inteligencia. Y no gritos. Un día, cuando el sol brillaba como una moneda, Luca estaba sentado en el porche. La mía se le acercó. Le dijo que en la lejana orilla del monasterio, donde una vez estuvo el hermano del duque, se conservaban los registros de un hombre que había aceptado el mundo. En los registros se decía que tenía un discípulo, un niño de las afueras que se había quedado solo y al que le habían dejado un lirio de madera. Luca comprendió que se trataba de él. Se puso a pensar en cuánto tiempo había estado vinculado a la casa, de la que solo conocía el exterior. Decidió que el parentesco no le obligaba a vivir entre cortinas de terciopelo, pero sí a comportarse de manera que la gente de su entorno tuviera menos motivos para temerle. Desaliego ese mismo día con una cesta de harina. Empezó a enseñar a las mujeres a lavar las vendas correctamente y a no dejar suciedad en las esquinas. Oyó cómo, tras las puertas del hospital, decían que la jefa del verdugo ahora mandaba en la puerta del hospital. Sonrió y siguió con lo suyo, porque no necesitaba mandar. Le bastaba con saber que en sus manos los nudos se desataban, en lugar de apretarse. Oscar continuó con su trabajo y, por extraño que parezca, la ciudad lo trataba con gran respeto. La gente vio por primera vez que la disciplina y la precisión no son crueldad, sino una forma de misericordia. Cuando alguien le preguntaba por aquella plaza, Oscar respondía que entonces solo hacía lo que siempre hacía. Se aseguraba de que las cuerdas fueran resistentes y de que la verdad también lo fuera. Pasaron los años. El hospital creció. En el patio contiguo se construyó un baño y, junto a él, un pequeño huerto para cultivar hierbas. Luca a veces sacaba su medallón y lo limpiaba con un paño. No iba al castillo sin motivo, pero a veces el duque lo llamaba para pedirle consejo. Discutían cómo llevar agua limpia a los barrios bajos, donde el pantano sobresalía de la tierra y saltaba a la vista. El duque escuchaba a Luca con más atención que a sus antiguos consejeros, porque él no malgastaba palabras. En la ciudad comenzaron a nacer niños cuyas madres enderezaban los hombros. Ahora les resultaba más fácil creer que un final feliz era posible si no se gritaban milagros, si no se hacían las cosas necesarias. La gente empezó a ver de otra manera a los que estaban abajo. La cocinera del castillo tomó como aprendiz a una niña de una calle pobre. El herrero enseñó al hijo de una viuda a manejar el martillo. El escribano dejó de regañar a la gente por sus supersticiones y empezó a explicar con más frecuencia cosas sencillas en un lenguaje sencillo. Un día un viajero regresó a la ciudad. Era de aquellos lugares donde el río se extiende sobre las rocas. Trajo una bolsa de cartas para personas que aquí se recordaban. En una de las cartas había una pequeña icona con la misma lirio. La carta era de un monje de un monasterio lejano. Escribía que el hermano del duque, antes de morir, había pedido que se transmitiera que su discípulo hacía tiempo que había encontrado su camino por sí mismo. Pedía que se dijera que el parentesco no es una obligación hacia la grandeza, sino una obligación hacia la sencillez. Luca leyó la carta junto a la ventana. Pensó que esas palabras derribaban el peldaño en el que desde niño se había sentado el orgullo y colocaban otro más amplio a su lado. Guardó la icona en el bolsillo y se dirigió a la sala, porque en la sala siempre hay alguien esperando. Para entonces la ciudad ya no llamaba a Lucas el médico pobre, sino simplemente el maestro. Pero él seguía levando el cubo, las hierbas y el vinagre. Rara vez hablaba de sí mismo. Sus obras hablaban por él. La gente recordaba que, cuando el granizo golpeó los tejados, él fue el primero en acercarse a la casa de la viuda y ayudarla a tapar el agujero. Cuando los vagabundos se pelearon en el mercado, él calmó los ánimos con agua fría. Cuando la nieve cubrió los caminos en invierno, él y Oscar abrieron un camino hasta el hospital y llevaron lena Ali. Adelaida vino una vez en su sequito. Trajo una muñequita para la niña de la sala. Dijo a través de la criada que recordaba a menudo aquella noche. Luca asintió y señaló la mesa donde había vendas limpias. Ella comprendió que la gratitud no se expresa con palabras, sino con manos ocupadas. Se sentó y ayudó a enrolar nuevas vendas,
y se notaba que tenía dedos naturalmente lentos, que no rompían la tela. Sigismundo, en el exilio, intentó establecer un nuevo orden, en el que volvería a estampar su celo en las cartas ajenas. Pero a su alrededor había personas que ya habían oído la historia de la plaza y el celo. Lo trataban con cautela. Vivió años más tranquilos. A veces escribía cartas a la ciudad en las que se quejaba de su suerte. Las cartas se archivaban. Los abrían en la enfermería, porque a Ali les gustaba leer los destinos ajenos para comprenderme mejor los propios. Uka leyó una vez una carta así y comprendió que una persona privada de la posibilidad de tejer una red primero juzga la red y luego el mundo. Guardó la carta y se la dio a Tessa, porque a ella le gustaba quemar papel para encender el fuego. Al final de una larga primavera, la ciudad vivió por primera vez en muchos años sin una gran epidemia. La gente no lo atribuyó a un milagro, sino al hecho de que la cabana de Luca funcionaba como un molino de agua. Sin hacer ruido, pero moliendo la desgracia hasta convertirla en harina seca de decisiones cotidianas, colocaron bancos en la plaza. En uno de ellos Oscar arregló un escalón viejo, Tessa puso un cubo con agua, Adele trajo una cesta con vendas y la mía se sentó a descansar. El duque pasaba por Ali y los miraba. Pensaba que el poder no era solo muros y celos, sino también el derecho a ver cómo la gente mantenía la ciudad a flote por sí misma. Cuando se puso el sol, llevaron a la enfermería a una mujer con fiebre. Luca le quitó la ropa mojada, la cubrió con un pano limpio y ordenó que hirvieran agua. Actuó como siempre. Rápido y sin palabras de más. Su medallón colgaba de la pared. Golpeaba suavemente la madera cuando se abría la puerta. En ese sonido sordo estaba todo el camino, desde la pared del monasterio hasta la plaza, desde el celo en una carta ajena hasta el agua limpia en los cubos, desde los gritos de brujería hasta las sencillas reglas que mantenían la ciudad. Por la mañana, la mujer respiraba con regularidad. Luca salió al porche, el aire era fresco y la hierba olía simplemente a hierba. Pensó que cada mañana era una pequeña plaza en la que se decidía de nuevo a quién escuchar. Al miedo o a las manos, se sonrió a sí mismo y entró, porque allí donde se respiraba con regularidad, siempre esperaba un nuevo trabajo. Resultó que el pobre médico salvó a la hija del duque, y la nobleza intentó enviarlo a la hoguera. Resultó que en la plaza la gente se unió, eligió la claridad en lugar del ruido. Resultó que la verdad del parentesco no se convirtió en un escudo, sino en una marca silenciosa que no exigió honores, sino que solo fortaleció la espalda en el momento necesario. Así sucedió que una persona subestimada se convirtió en un pilar, y desde entonces, en la ciudad se hicieron más a menudo cosas sencillas a tiempo que cosas grandiosas tarde. Esa fue la justicia que bastó para todos.